Bueno, damos inicio a la grabación el día de hoy, 20 de noviembre, dándole la bienvenida a todos quienes están presentes, a los que ven la repetición. También un saludo cordial y especial. Ya estamos grabando. Me alegra mucho volver a estar nuevamente por estos lares acompañándoles. Ya llevamos ratico de no vernos, así que espero que este paso que vamos a tener conmigo a través de estas tres encuentros antes de salir a la Navidad y a lo que son ya el remate de fin de año, ya para dar inicio el próximo año, sea muy provechoso. Hoy vamos a hacer la apertura, no vamos a entrar en tema como tal, pero sí vamos a hacer como la apertura de la AP5, entender un poquitico de qué va ello, qué es lo que nos vamos a encontrar. Siempre hay una, como dicen por ahí, el desquite. Tenía muchas ganas y cuando ustedes recién llegaron, estaba el proceso de que estábamos en unas charlas también con otras fichas, y entonces no se pudo dar que ustedes pudieran participar, pero vean, como dicen por ahí, no hay deuda que no se pague y plazo que no se cumpla. Ahora tenemos la oportunidad de hacer. ¿De qué vamos a hablar? Nosotros vamos a hablar y vamos a armar una campaña sobre todo este tema de las redes sociales. Entonces, hablando de las redes sociales, evidentemente, si nos preguntan qué es una red social, pues nosotros sabemos, o por lo menos creemos saber qué es una red social. Y cuando empezamos como a entender un poco en profundidad de qué va este proceso, damos cuenta que es un universo muy grande, en algunos casos principalmente incomprendido, y la idea es que vamos a aprovechar este encuentro precisamente para adentrarnos en ese mundo de las redes sociales. Lo adapté precisamente para que esas evidencias tortuosas, digámoslo así, un poco dispendiosas, muy cuadriculadas, muy encasilladas con lo que la evidencia misma está proporcionando, no sea así, sino que sea una realidad diferente, que podamos entender de una manera, esperemos, lúdica, entretenida y sobre todo muy concreta, qué es lo que vamos a construir. Voy a compartir la presentación como para entrar un poquitico en contexto de qué va esta AP5. Vamos a hacer una propuesta abierta de lo que va a ser este proceso con esta AP para sacarle el mejor provecho posible y que de allí nos quede algún elemento práctico, no solamente para lo que serán posiblemente sus redes, sino por qué no poderle proporcionar quizás un servicio adicional a clientes que podamos encontrar en el camino. Abuelo de pájaro, cuando hablamos de una red social, ¿qué se les viene a la cabeza antes de entrar en materia? ¿Qué es una red social? Tal vez como una plataforma creada con el objetivo de conectar con otras personas y La pues, plataforma. compartir de pronto sobre la vida de uno. Muy bien, Alejandra. Sí, eh, ¿quién de acá no tiene una red social? Es normal encontrar personas que no tienen red social. Hoy por hoy ya cada vez es mucho más normal. Hay personas que no tienen ni smartphone, que no tienen ni correo electrónico, que no tienen WhatsApp y que no tienen ninguna red social, contados en la mano, evidentemente, pero existen. ¿Creerán ustedes que por qué ocurre esa extrañeza, ese fenómeno de que uno que otro por ahí no tiene nada de eso? ¿A qué lo podemos atribuir?
Yo creo que porque si no lo tuvieron, pues claramente es porque nunca ocupó en su cabeza un interés, pero si lo tuvieron, de pronto también se saturaron. Hay gente que se satura de la interconectividad y hay gente que por el contrario nunca, o sea, da más valor a las conexiones físicas que a las conexiones virtuales, que muchas veces son como falsas o efímeras y tratan de construir su comunidad. Por ejemplo, Ed Sheeran, que es este cantante tan famoso, el pelirrojito él, Sí, pues Ed Sheeran no tiene redes sociales, no tiene celular, no tiene nada. Entonces él cuenta que él vive pues, en Inglaterra, en un sitio muy alejado, y que va como al pueblo de vez en cuando como a ver qué tiene su agente o qué necesita actualizarse, pero que donde él vive no está la conectividad y que la gente ya aprendió, o sea, que la gente ya sabe que él no está ahí, o sea, como si lo necesitas con tu urgente, pues lo siento, no va a estar. Entonces, como que él tiene unos días puntuales cuando va y revisa, pero que el resto del tiempo no existe la posibilidad y que toda su comunidad se ha construido alrededor de eso. Entonces, es él, sus amigos, sus hijos, y son conexiones un poco más reales, pues más, sí, más humanas, en sí, cierta de medida. ahí, tal cual lo que Sara dice, hay dos cosas interesantes. Se dice que lo que no conozco no tendría por qué extrañarlo, ¿cierto? Para partir de ello. Pero una vez lo conozco y tengo un control sobre ello, qué tan interesante es entender cómo, digámoslo, años atrás, la gente no sabía que era un celular, que era un dispositivo móvil, no había conexión a Internet, no había ese requerimiento, lo único que existía era un decir algo y confiar en que eso sucediera. Chao, llego a las 8 de la noche, llego a las 10 de la noche, confíe. Y si no, luego empiece a buscar por policlínica o por donde fuera o en las morgues a ver qué había pasado, porque en esa época, por lo menos que me tocó a mí, verla por mis hermanos, no directamente, pues estaba todavía muy pequeño, pero parecía muy, muy paradójico. Fueron muchos los sustos que me tocó vivir porque algún hermano se encarretaba un ratico más y se le iban las luces y se quedaba 2, 3 horas más de lo que había anunciado que iba a llegar. Y eso era la hecatombe, años 80, 85, en medio de una violencia muy marcada en nuestro país, pues era una cosa muy peligrosa. Pero había también el servicio de los teléfonos públicos, que esos teléfonos públicos de cierto modo empezaron a facilitar un poco más las comunicaciones y entonces la gente llamaba y decía, me demoro un poco más. En algunos casos era con la monedita, en otros eso fue evolucionando y ya era gratuito, pero duraba 2 minutos, minuto y medio, 2 minutos y se le colgaba. Entonces era un tema muy interesante. Antes de continuar, vamos a compartir acá y vamos a hacer la presentación porque de todas maneras esto tiene toda una estructura. Me dicen por favor si están viendo la pantalla. Sí, 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 señor. Listo, gracias. Entonces estamos hablando de la AP5, una actividad de aprendizaje, realizar el prototipo interactivo de acuerdo con la experiencia de usuario, estándares de maquetación web, usabilidad y accesibilidad. No sé si ustedes se han dado cuenta, se percatan que en general la gran mayoría de las evidencias que existen en el SENA, y ya lo habíamos hablado en algún momento, parecen las canciones de Rasta Cuando. Tiene unos títulos muy largos, pero este lo quise yo adaptar para lo que va a ser una realidad, digámoslo, transversal, pero diferente, operativa y funcional a lo que la actualidad nos está exigiendo. Tenemos objetivos del encuentro, material de formación, evidencias y las conclusiones. Conocer y vincularse con los conceptos que permiten crear relaciones más estrechas con los usuarios, aceptando y generando vínculos que mejoren la accesibilidad de los proyectos, pensando en las mejores opciones para los usuarios. Todo esto es transversal para lo que nosotros nos vamos a encontrar. Hablar del material de estudio
ya sabemos, obviamente, ya ustedes están muy bien relacionados. Actividad de proyecto 5, material de formación. Vamos a mostrar acá, en un segundo, precisamente con el material de estudio. Acá lo tenemos. Entonces ustedes se van a encontrar esta parte de desarrollo de contenido. Entonces tenemos todo lo que tiene que ver con la parte de introducción. Les voy a mostrar igual, aunque se van a dar cuenta que vamos a trabajar el tema, obviamente, desde algo que sea muy funcional para nosotros. Tienen los videos respectivos, ustedes ya podrán ir como visualizando elaboración de instrumentos de usabilidad, accesibilidad. Ya con esto estamos muy relacionados puntualmente con la forma como el material lo proporciona el SENA, el concepto de usabilidad. Y todo esto va a ser transversalmente aplicable a lo que vamos a hablar, ¿cierto? Cómo usar, cómo aplicar, cuáles son como esas formas de estructurar los sistemas, los prototipos, y que nos pueda servir. Eficacia, eficiencia, satisfacción, muy relacionado con lo que vamos a ver. Usabilidad, cantidad, exactitud, temporalidad, etc., etc., están pues como todo muy bien estructurado. Los invito, no sé si alguien ya ha dado la miradita por estos lares. De todas maneras, hace parte importante de lo que podríamos estar trabajando. Si en algún momento se va la señal o no me escuchan, me dejan saber, por favor. Aplicación de instrumentos, las pruebas y sus tipos, todo esto puede ser la misma forma de maquetar la estructura de lo que nosotros vamos a desarrollar. Metodologías sincrónicas. Y aquí vemos todo lo que el material nos proporciona. ¿Cómo les ha parecido, entre otras, el material de formación que proporciona el SENA? ¿Ha sido amigable, no, confuso, no, simplongo, completo, complejo? ¿Cómo lo han visto? Es muy bueno en general. Yo siento, Jorge, que hay muchas, pues igual dentro de las clases a veces como que se despejan, pero sí siento que de pronto hay unos temas puntuales que en este momento pues no me acuerdo exactamente, que sería bacano tener unas sesiones de explicación, porque uno va leyendo como que vas estudiando, vas escribiendo, y hay unas cosas que nombran, que van nombrando y uno dice, pero bueno, pero ¿cómo funciona? Pero espérese, pero esto ¿cómo se come? Y no hay un espacio de socialización donde alguien le diga, pues, por te digo, en este momento la verdad es que no tengo como un ejemplo específico, pero hay Pero comprendo lo que terminologías, me estás diciendo. hay cosas muy puntuales que uno dice, pucha, me gustaría que me explicaran esto, cómo funciona, sobre todo en la parte backend, solo, o sea, como las cosas que son más técnicas, así de pronto no las vayamos a hacer, sí sería bacano tener sesiones de socialización del material donde uno pueda anotar, no sé, digamos, una sesión de preguntas de este material y que en esa misma sesión uno pueda decir, venga, es que yo leí esto, o sea, no como que lo vuelvan a repetir en clase, pero sí como, venga, yo leí esto y me surgió esta duda, ¿qué significa? ¿Cómo se come? ¿Cómo se aplica? De acuerdo, Siento yo, de pues, no acuerdo. decir mi comprensión lectora sea muy mala, pero eso creo que es lo único que yo sentido No, puede también. pero es real lo que dice Sara y tiene que ver precisamente con el tema de buscar que se pueda como aterrizar un poco más algunos conceptos que pueden estar ahí. En algunos casos, lo que dices bien, de manera acertada, la parte técnica puede generar algunas inquietudes, dudas. Por favor, aceptan la gente que está solicitando entrar. Si no lo pueden hacer, me dicen para salirme de la pantalla y gracias. Entonces, en ese orden de ideas, les recuerdo que con Alejandra hemos intentado buscar la forma, y en algún momento lo tocamos, que de cierto modo esto hace parte de una estructura que es a nivel nacional, pero que nosotros podríamos, obviamente, sin separarnos mucho y sin autorización directa a nivel nacional de alterar el contenido, sí intentar buscar lo que esté mucho más en auge, lo que esté actualmente trabajándose, así no esté en nuestra proyección, pero que lo podamos casi que fusionar en la misma dirección. Entonces, eso hemos intentado hacerlo, nos ha dado buen resultado, no sé ustedes cómo lo hayan percibido.
pero la idea es esa. Muestra de ello va a ser esta AP5 también. Frente a lo que dices tú, digamos que el tiempo es muy escaso, pero intentamos también durante el proceso de formación, en algunos momentos, hacer unas especies de nivelatorios. Cuando hablamos de esos nivelatorios, son unos, como una especie de cursitos extensivos o alguna especie de, acoplémoslo como un refuerzo podría ser, como extensión de una clasecita magistral en software. Entonces nos concentramos única y exclusivamente en un programa y nos vamos yendo por ahí. Yo espero que con esto que nosotros vamos a ver y que vamos a terminar el próximo año, es decir, nosotros paramos y luego continuamos el próximo año, podamos terminar editando, por ejemplo, con CapCut y haciendo cositas bien interesantes. Entonces, eso lo vamos a trabajar también. Frente a las evidencias, acá es importante lo siguiente. Nosotros tenemos 3 evidencias, tenemos unas fechas tentativas, pero igual las quería socializar con ustedes y esto lo voy a traducir en 3 aspectos diferentes. Nosotros vamos a hablar sobre redes sociales. Seguramente abarcar redes sociales, algo así como una especie de community, nos podría a nosotros, digamos, adentrar en un mundo que es muy extenso, que tiene muchas diferencias estructurales cuando vemos las características de cada una de las redes sociales. No todas sirven para lo mismo, aunque hablamos obviamente de una convocatoria de comunidad, no todas sirven para lo mismo, que ese es otro de los grandes errores generalizados. Instagram puede servir para una cosa, Facebook para otra, X para otra, LinkedIn para otra, y entonces tenemos que entender un poco que hay que hacer una lectura muy precisa de para qué cada red social y cuál es esa función de red social. Y no necesariamente tiene que ver puntualmente con cómo hago yo para darme cuenta la vecina que no veo hace 20 años, qué está haciendo. Si se casó, si se divorció, si le están montando cachos. No, esto trasciende un poco más allá. De hecho, los inicios de las redes sociales fue una comunicación interna en una fábrica, ¿cierto? Y luego se fue convirtiendo en un proceso mucho más estructurado corporativo que fue generando esas ideas que hoy por hoy ya nos tienen casi que inmersos en este proceso. En esta primera evidencia que nos habla de sustentación de instrumentos, de pruebas de usabilidad y accesibilidad, tenemos una fecha de entrega 10 de diciembre, calificable en plataforma. Esta la voy a convertir en una presentación. Las tengo acá. Presentación, campaña de... lo copié tan rápido que se me enredó la letra. Pero la presentación, una campaña, ya. O un emprendimiento que tenga que ver con redes sociales justificada, ¿sí? Esa sería esta primera evidencia, que es una sustentación de instrumentos de prueba de usabilidad y accesibilidad. Tenemos una segunda que es un informe de formatos de salida de elementos gráficos, audiovisuales e interactivos, elegidos para el desarrollo de la multimedia. Se traduce por elección y sustentación de redes, exposición en clase. Es decir, ya vamos a generalizar un poco qué es de lo que estamos hablando y a dónde nos vamos a apuntar. Y una tercera que es un informe de pruebas de usabilidad, accesibilidad para definir ajustes del proyecto. No es otra cosa diferente a la puesta en marcha y los simulacros que con ello llegan. Entonces, a ver, para que entendamos un poco qué es lo que vamos nosotros a hacer. Vamos a terminar construyendo una campaña a través de redes sociales, pero para eso nos vamos a tener que adentrar y conocer un poco las dinámicas de cada una,
las características de cada una, qué son las famosas métricas. ¿Eso para qué sirve? ¿Qué es un like? ¿Qué es un lead? ¿Cuáles son los famosos KPI? Es decir, vamos a mirar todos estos elementos que nos van a ayudar a condensar un poco una información que hemos tenido de una manera muy general, tan general como rozando con desconocimiento total y que la vamos usando como a discreción. Nosotros usamos las redes, pero de cierto modo, ahora vamos a aprender que las redes van a convertirse en una herramienta que nos ayude precisamente como a estructurar posibles convenios laborales, servicios que ustedes puedan disponer para poder complementar un poco todo este tema de la formación. Vamos a hacer temas reales. Acá vuelve la invitación. No sé si alguien tenga algún emprendimiento. Estuvimos hablando en algún momento de ello. Si alguien sea, digámoslo, que le guste algo, sea no es fanático, sea así como seguidor de algún tema en específico, ¿cierto? Vamos a aprender cómo a construir con esos temas que nos gustan, que nos apasionan, que nos hacen vibrar. Si no tenemos un emprendimiento como tal que nos podría servir, como ir consolidando de una vez en esa dirección, pues entonces, ¿cómo poder construir una red social que sea realmente funcional? Ahí viene un término interesante y es contenido de valor. ¿Alguien entiende ese tema de contenido de valor a qué se refiere? Que aporta a la comunidad a la que uno se dirige. Sí, sí, está muy bien. Es decir, estamos hablando de que todos generamos contenido, de cierto modo. El postear una foto, el compartir una reflexión, lo que quiera que sea, todos generamos un contenido, sea personal, particular, privado, de carácter social, empresarial, de lo que quiera que sea, deportivo, de alguna creencia, de alguna ideología, de algún partido político, si es que tengo obviamente alguna inclinación, de lo que quiera que sea. Y nos vamos yendo con ese tema. Pero parte de la importancia de las redes sociales es porque si no, lo contrario sería un diario personal, ¿cierto? Es decir, yo tengo mi diario y yo ahí voy poniendo porque no quiero que nadie lo vea, pero cuando hablamos de una estructura de red social, de una plataforma de red social, porque red social puede ser las barras bravas de X equipo, una red social, es decir, cuando hablamos de tribus, de cierto modo, estamos hablando de esos conglomerados, de esos conjuntos, de esos grupos que se van formando, una iglesia también es una red social. Pero cuando hablamos de una plataforma de red social, ya estamos hablando de las que comúnmente conocemos. Entonces, eso lo vamos a estructurar, vamos a montar campañas, vamos a aprender a hacer como esas lecturas de cuáles son los indicadores de cara a si nos está funcionando o no nos está funcionando. Hay algunos elementos y herramientas que nos van a facilitar esto y también las vamos a ver en su momento eh, para hacer una lectura muy aproximada. Hoy por hoy, y gracias a la llegada de las inteligencias artificiales, les cuento que cada vez todo se facilita muchísimo más. Y entonces lo que aparentemente parece que no tiene intención, la intención está estructurada por defecto. Entonces terminamos siendo parte de un gran conglomerado sin darnos cuenta. Puntualmente, digamos que hoy por hoy, quien tiene una red social, Facebook, Instagram, X, la que quiera que sea, no sé si lo sepan, pero terminamos siendo realmente es el producto que necesitan las grandes potencias. O sea, no es que nos están prestando un servicio, nosotros somos el producto transaccional porque uno no paga por sacar Facebook. Usted puede abrir una cuenta de Facebook ya, gratis, Instagram. Y entonces
se reflexionaba al respecto. Y para eso hay un documental que yo creo que ya lo había recomendado, lo vamos a ver. Cada uno, por favor, para que esto lo podamos entender aún más y que en el paso del tiempo y en nuestros encuentros, dudas que tengan, las vamos socializando para que podamos armar finalmente nuestro propio criterio después de ver la realidad de lo que nos envuelve en este proceso. Mm, ténganlo por ahí anotadito, igual vamos a ver un resumen ahorita, pero entonces sí vamos a construir toda una campaña, vamos a mirar qué es hacer un live, un en vivo. Yo no sé si alguien en algún momento de los que estamos acá presentes ha hecho un en vivo a través de alguna de sus redes sociales, si alguien ha participado de un en vivo, que seguramente sí, pero alguien lo ha hecho. Sí, pero no para mí, para una cuenta que manejaba. ¿Para una que, para una cuenta? Para una cuenta que manejaba. Listo, pero para ti nunca. No. Listo. Entonces la idea es como mirar un poquitico de qué va todo esto y cómo lo vamos a hacer. Estas tres actividades tienen unas fechas sugeridas, un 10 de diciembre, 21 de enero y 10 de febrero. Los contenedores de estas evidencias existen, pero lo que vamos a hacer ahí es adelantos, porque vamos a tener una única entrega, que es el proceso final, para no llenarnos de una cantidad de evidencias, con textos, con formatos, y lo único que vamos a ir haciendo a medida que vamos pasando es ir generando los avances. Por ejemplo, la exposición va a ser en la clase, que esa tendríamos la segunda, la elección y sustentación de las redes. Obviamente vamos a tener como un poco de tema al respecto. Para esto, vuelvo acá. ¿Dónde estamos nosotros? Estamos por estos lares. Quiero iniciar con un pequeño videíto. Yo espero que este video no reabra, quizás si fue el caso de alguno de ustedes o de alguno de ustedes, algún trauma. Pero es un video muy sencillo. Voy a dejar de compartir para poder compartir con audio. Deme un segundo y ojalá nos ruede bien. Voy a apagar el video mío para que podamos visualizarlo de mejor forma. Denme un segundo acá y me dejan saber. Compartir audio. Abrumados por la presión social, conectados sin fin. Así retrata a los usuarios de las redes sociales el documental de Netflix, The Social Dilemma, cuyo director Jeff Orlowski subrayó los mecanismos de adicción y dependencia que generan esas plataformas. ¿Alguien ya se vio este documental? Sí. ¿Todos o solamente, o quién fue? Sara, ¿quién habló ahí? Perdón. No, yo no. Ah, bueno. Sara, Yo tampoco, profe. Listo. Vamos a es ver muy este pequeño bueno. resumen. Son 2 minuticos, pero sobre todo la importancia que radica de este documental es lo que hoy por hoy desconocemos y que empezamos a tomar un poquitico más de conciencia acerca de en dónde estamos, qué es lo que estamos nosotros haciendo cada minuto, cada segundo a través de nuestros dispositivos móviles y no lo sabemos. ¿Qué está pasando con nuestra mente? ¿Qué está pasando con nuestra, entre comillas, libertad a través de estos pequeños dispositivos? Hay muchos matices en ese sentido, pero quiero compartir dos cosas. Una, la manera en la que el software está diseñado intenta averiguar qué va a hacer que vuelvas y qué va a hacer que sigas ahí. Imagínense ese pequeño detalle. Quienes crearon toda esta gran estructura de las redes sociales tenían clarísimo que necesitaban, a través de algunos mecanismos y estrategias tecnológicas avanzadas, hacer sin que nos diéramos cuenta
que nosotros volviéramos a la red social. Y no solamente que volviéramos, sino que además estuviéramos totalmente adictos, que fuera muy difícil para nosotros despegarnos. Y eso fue lo que terminó creando ese famoso boom, que seguramente ustedes se enteraron en su momento, de que hizo famoso a la primera campaña presidencial de Donald Trump. ¿Alguien sabe? No sé si alguien sabe algo al respecto. ¿Sabe a qué me refiero? ¿Qué fue lo que ocurrió en la primera campaña presidencial de Donald Trump? Lo de Cambridge Analytica. Más allá, pero tiene que ver de que, de cierto modo, fue un presidente que montaron gracias a las redes sociales y a esa capacidad de convencimiento y de persuasión que tienen las redes sociales. ¿Algo escucharon o no? Fue lo de Mark Zuckerberg con Facebook, o eso fue después. Tiene que ver, que evidentemente, gracias a algunas encuestas, fueron conduciendo a los votantes a que sí o sí el candidato por el que fueran a votar fuera Donald Trump. Y entonces todo esto empezó a salir a la luz pública de cómo entonces hicieron para que las personas, de una manera muy, muy independiente, es decir, puede ocurrir con nosotros, pero que a través de este pequeño dispositivo terminemos casi que obedeciendo por estructura específica y una estrategia totalmente impresionante para que el próximo presidente, por ejemplo, de Colombia, no lo escojamos nosotros, sino que nos lleven al punto de pretender pensar, gracias a esa manipulación, entre comillas, de las redes sociales y de lo que hace el poderío que tiene Internet, nos lleve a estar totalmente convencidos de por qué esa persona es realmente nuestra elección, nuestra mejor elección. Más o menos saben por dónde va el tema. Sí. Listo. Entonces, hablando de esto, hay un tema bien particular y es, denme un segundo, por favor. Denme un segundo. Ya voy, mi amorcito. Ya voy, mi amorcito. Denme un segundo, por favor.
Qué pena con ustedes. ¿Me escuchan? ¿Estamos? Estamos. Perfecto, gracias. Entonces, continuamos por acá. Voy a compartir nuevamente. Entonces acá lo que nos están diciendo, de cierto modo, es gente que trabajaba ex Silicon Valley, que supieron cómo era toda la estructura desde adentro, que fueron contratados cerebros muy bien estructurados y muy adelantados, quizás en unos conocimientos específicos, fueron contratados precisamente para crear lo que hoy por hoy vemos de una forma muy inofensiva, quizás un poco incipiente, no le damos como mayor profundidad, solamente lo vemos desde lo evidente, lo netamente evidente, una red social que me sirve para montar las fotos, para ver qué hizo mi amiga, a dónde fue a pasear el vecino, etc., etc. Pero detrás de toda esta estructura hay una gran realidad y esa gran realidad es, hay claridad absoluta sobre la intención de hacer que nosotros casi que terminemos obedeciendo ante una cantidad de elementos. Y eso lo vamos a ir viendo precisamente en este documental. Es una realidad latente, comprobada y que cada vez son más las personas que están en contra de todo esto que ya está rodando y que está prácticamente infestado en todo el mundo. Eso lo hace un algoritmo que es un programa que aprenderá por su cuenta una y otra vez. Y entonces ahí viene el famoso término que evidentemente ustedes ya han escuchado por ahí, es el tema del algoritmo. Entonces, por ejemplo, las personas que van a publicar en Instagram, pero para un negocio, tienen que entender cómo funciona el algoritmo, X, Y o Z. Entonces dicen, ¿qué tiene que ver esta información con el algoritmo? Esto es una pregunta. Alguien que me diga, ¿el algoritmo es qué? ¿Qué entendemos por algoritmo? Cuando hay un comentario frente a un tema de algoritmo, ¿ustedes creen que va en qué dirección? ¿Alguien sabe poco más o menos? O sea, la codificación interna de las redes que construyen alrededor de, por ejemplo, Instagram. Entonces, si alguien ve muchos perritos y le da like a muchos perritos, le siguen apareciendo más posts de perritos porque asume que la persona está atraída por el tema. Entonces, el algoritmo, que es como un código interno, lo codifica y sigue haciendo el loop alrededor del mismo tema. Correcto. Y eso tiene que ver también con esas famosas cookies que de pronto vemos por ahí en algunos momentos que dice aceptar las cookies, no aceptar. Y es como esa galletica que va quedando, esa huellita, porque alguien entra a un lugar y ya ahí queda precisamente alojado esa información. Eh, de allí que entonces, si alguien habla sobre algún tema, ustedes van a ver que les empieza a llegar una cantidad de información con relación a ese tema. Y uno dice, ¿me escucharían? ¿Qué sería lo que pasó? Y todo eso está debidamente interconectado. Entonces el algoritmo, por ejemplo, se ha replanteado muchísimo acerca del tema, si en realidad es tan preciso y codificado como la gente lo piensa. Y entonces hay una polarización impresionante entre quienes dicen que hoy por hoy, de manera comercial, si alguien va a utilizar el algoritmo, que no crea en el tema del algoritmo. Simple y llanamente, usted lo que debe entender es, cree un buen contenido, un contenido de valor para que a usted los seguidores empiecen a aumentarle. Entonces, de una forma, hay una tendencia marcada al orgánico, pero de otra forma, quizás de donde no hay mayor acceso a la información, sí hay espacios de algoritmos codificados que nos dicen, a usted, Sara, ¿le gusta ver perritos? Tenga para que lleve y le meten toda la cantidad de información sobre mascoticas y de perritos que haya. Al que le gusta ver temas de robos, de atracos, lleve toda esa información. Y entonces empiezan a salirles todo eso y es como unas codificaciones espejo que van ocurriendo. O sea, sí hay realmente una forma
de hacer que cada vez nos vamos llenando de más información de lo mismo. Entonces eso es como el que le dan una degustación en un supermercado. Con la degustación, entonces tenemos lo siguiente. Uno, le quedó gustando y compró. No, no le quedó gustando, ya sabe por dónde no pasar. Esto se nos llena de degustaciones y donde usted vea algo que le llamó la atención, le va a seguir llegando cántaros de eso a lo que usted le dio clic, sea un video, sea un comercial, sea un pequeño reel, pero cualquier cosa a la que usted le dé clic, ya inmediatamente se activa una información que dice, aquí a él le gusta esto y empieza a emparejar. Todo eso ya está sistematizado y una cosa loquísima. ¿Cómo hacer mejor una tarea que le has dado? También lo sé por mi propia experiencia de cuando he intentado irme de las redes. Yo era un verdadero adicto, sentía que estaba mirando las redes todo el tiempo y cuando intenté quitármelas, las técnicas para superar una adicción me ayudaron. Hay una conferencista, psicoanalista, española, Marian Rojas Estapé. No sé si han escuchado hablar de ella y si antes ya se lo había comentado, pero ella habla acerca de la dopamina y lo que genera las redes sociales, puntualmente el scroll, es decir, el estar subiendo y buscando y buscando y buscando. Lo que este personaje dice acerca de lo difícil que es salirse de ello, nosotros lo confundimos a través de, es que nos gusta, no es que nos tenga atrapados, no, no, no. ¿Quién nos dijo? Yo puedo soltar el celular en el momento en que quiera. Pero ustedes agarran a ver un reel y se sigue el segundo y el tercero y el cuarto y el quinto y de un momento a otro esa inmediatez de la información y ese afán por estar viendo y viendo y viendo y viendo es insaciable. Es como el que se come un dulcecito de esos que es tan difícil de soltar el paquetico, o sea, hasta que no le ve el fondo no lo soltó. Es así de enviciador el tema y no es por emoción, es porque realmente está muy bien codificada la forma en que será difícil para nosotros despegarnos de ese elemento. Pregunta, ¿les ha pasado que de pronto se meten un ratico, ojo con el término ratico entre comillas, un ratico a internet, a alguna red social, a ver, y cuando menos piensan ha pasado 35, 40 minutos viendo Instagram, por ejemplo? ¿A alguien le ha pasado? Sí, profe, total. A mí me pasa con TikTok, pero me doy cuenta que lo que me ata mucho a esta red son los videos infinitos. Y cada vez se pone más bueno y se pone, me doy cuenta que ya me excedí como a la hora. Cada vez se pone más bueno. Miren, esto pasa y pasa totalmente claro para ellos, bajo parámetros de desconocimiento para nosotros. Entonces, ¿qué ocurre? Miren lo que ocurre, por ejemplo, con Netflix. Ustedes quieren ver una serie, pero no la quieren ver como antes nos tocaba a nosotros que nos veíamos la novela, supongamos, a las 7 de la noche todos los días. Y tenían que pasar 3, 4 meses para ver el final. ¿Y quién no lo iba a contar, no? Lo que usted se imaginara. Pero tenía que esperar hasta que luego ocurrió la llegada de las novelas, pero cada 3 días, no, cada 8 días, solamente la daban los lunes. Y uno decía, ¿qué es todo esto? Ahora usted se mete en una serie de Netflix y los ve uno amaneciendo con los ojos cuadrados y hasta que no terminen las 25 horas seguidas de la serie no paran. ¿Les ha pasado esto? Que quieren ver un capítulo y otro y otro y otro y otro. Y si se dan cuenta, perdón, lo único que se está logrando es que estemos totalmente inmersos, sin la posibilidad de salirnos de ahí. ¿Y con eso qué ganan? Nuestra atención, que es el bien más importante y preciado, más que el oro, pero que se traduce obviamente en una monetización mundialmente exorbitante. Es una cosa de locos. Por eso es que dicen que no es un servicio el que nos prestan a través de las redes sociales, es un mecanismo para convertirnos en el producto a transaccionar. ¿Es claro lo que acabo de decir? Absolutamente. Y es delicadísimo,
y es delicadísimo. Pero de esto apenas estamos empezando como a mirar un poquito. Yo no soy quien para decirles, ojo, dejen de ver y de scrollear TikTok. No, cada uno lo va a juzgar, pero por lo menos será importante que con lo que podamos nosotros ver acá, cada uno saque sus propias conclusiones. Pasa igual que el que sabe que comiendo dulce, tomando gaseosas, tomando licor, fumando se hace daño, pero hasta la muerte va a hacerlo, ¿cierto? Cada uno ya toma sus propias decisiones. Pasa igual con los niños. A un niño le dan un dulce y olvídese que después de probarlo jamás va a ser capaz de dejar esa adicción al dulce, porque además tiene unos químicos que generan adicción. No es que me sabe muy rico, ay, qué rico otro chocolate. No, 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 es que de una vez ya ahí está impregnado una sustancia que sí o sí te tiene adicto, te tiene adicto. Entonces es muy complejo. De ahí que este documental es impresionantemente importante, por lo menos para empezar a tomar conciencia de esa realidad en la que estamos. Miren esto. The techniques of overcoming addiction were helpful to me. The Social Dilemma, que está disponible desde este miércoles en Netflix, tras estrenarse en Sundance, pinta un inquietante retrato de compañías como Facebook o YouTube y de sus turbias e invasivas estrategias de persuasión que pueden derivar en depresión o ansiedad para unos usuarios sometidos a un deseo de perfección constante. Deseo constante de perfeccionamiento. Imagínense este tema. O sea, sí hay evidentemente una forma en que estamos nosotros cayendo en una red. Pero ojo, es una red literal que difícilmente se puede uno zafar de allá. No sé quienes tengan de pronto, y no sé si los Android lo manejen, pero iPhone le da a uno el promedio del tiempo que pasa usted en las redes sociales y le da, obviamente, con detalle, pasó tantas horas en esta, tanta en esta, tanta en esta, tanta en esta, y uno dice, ¿en qué momento? Y eso tiene aún otro tema mayor, y es el siguiente. Digamos que todos los seres humanos contamos con el privilegio en la vida de tener las mismas 24 horas. Esas mismas 24 horas las tienen la gente saludable y la gente enferma, la gente adicta y los juiciosos, la gente gordita y la gente delgadita, la gente con recursos económicos y la gente sin recursos económicos. Tiene las mismas 24 horas. Cuando ya se entra un poco en un análisis más profundo, nos damos cuenta de algo. ¿Qué creen ustedes que cuál es esa reflexión? ¿Qué es de lo que nos enteramos si partimos de lo siguiente? Todos tenemos 24 horas. ¿Qué podemos entonces concluir a manera de introducción frente a este análisis? No todo el mundo las utiliza de la misma manera y no todo el mundo Tal cual, tiene la posibilidad también de utilizarlo de la misma manera, que es un tal, privilegio a veces. Hemos dicho, quedarse en el celular una hora a veces es un privilegio, no es una posibilidad para todo el mundo. es un privilegio. A ver, Sara, ahí sí me pusiste a pensar, ¿cómo es? El utilizar el celular una hora es un privilegio que no todo el mundo No, tiene, si bien no, te a lo que entendí. me refiero, no digo el privilegio de que sea un privilegio porque es súper bacano quedarse una hora, sino porque si tú piensas, por ejemplo, en una persona que tiene que ir a 2 trabajos, que tiene 5 hijos, que tiene que desplazarse, digamos que de una forma un poco menos cómoda hacia su trabajo, llega a su casa a las 10 de la noche, tiene que hacer comida para su esposo, se acuesta a las 2 de la mañana y luego a las 3 se levanta a hacerle comida al esposo y bla. Estas personas, así quisieran, no van a poder estar el mismo tiempo en las redes sociales que una persona que se levante a tomar café y su siguiente plan sea ir a Pilates. Ujú. Entonces, pues a eso me refiero al privilegio, no que sea bueno quedarse una hora en el celular, pero definitivamente hay que cruzar cuando leamos los datos de la información de cuánto tiempo consume la gente, también socioeconómicamente dónde están ubicados, porque Así es, no son directamente proporcionales siempre. correcto.
Miren lo que pasa. Y hoy por hoy el tema se ha vuelto cada vez mucho más conocido. Entonces, hablando desde el ámbito académico, y ustedes bien lo recuerdan que hicimos una actividad que tenía algo que ver como con ese análisis de cómo era que se iba construyendo culturalmente nuestro entorno y bueno, hicimos una actividad al respecto, pero si ustedes se dan cuenta, hoy es mucho la cantidad, son más comunes las personas que se hacen millonarias sin necesidad de estudiar puntualmente desde la academia, desde un punto físico o virtual, pero en una institución, sino desde el empirismo a través de Internet. Y entonces hacían comparaciones con algunos estudios que una persona que tiene profesionalización, maestría y doctorado puede ganar 10 veces menos que el que no ha estudiado ninguna profesionalización, no tiene ninguna carrera, de hecho no terminó el bachillerato, pero trabaja a través de redes sociales y de internet. Es paradójico. Entonces dice uno, hay una información que quizás algunos tienen que otros no, o hay unas formas de proceder ante la vida que unos tienen y otros no, pero cada vez es mucho más importante entender cuál es el poder que hay gracias a la llegada de Internet y a través de las redes sociales. Es muy común encontrarnos el término como influencers, youtubers, instagramers, etc., etc. Estos personajes, algunos muy conocidos en el ámbito nacional de la farándula y todo esto, dan mucho de qué hablar y están en diversos realities y cosas de esas, tienen prácticamente 10, 15 generaciones, si tuviesen hijos, cuadrada y asegurada, a punta de montar contenido, ojo, entre comillas, para ellos de valor, muy replanteado el término y muy polémico si realmente es contenido de valor, pero entonces, ¿qué es lo que nuestra cultura, nuestra sociedad está asimilando como un contenido de valor? ¿Cuál es el poder que se puede llegar a tener a través de Internet y de las redes sociales para que podamos masificar la forma de pensar los gustos en una sociedad, que lleguemos a un punto tal de quizás alterar culturas? Y esto es un cuento de otro nivel, de otro nivel. O en la divulgación de bulos y erosión de la democracia a escala global. Hemos dejado que esta industria no tenga ninguna regulación durante mucho tiempo y ahora estamos viendo las consecuencias. La regulación quizás signifique que Google, Facebook y Twitter valgan menos dinero, pero ¿cómo es posible que un producto gratis valga miles de millones de dólares? Un producto gratuito que valga miles de millones de dólares. Claro, porque es que el producto no es el transaccional, somos nosotros y nuestra atención la que realmente ha hecho minas de oro en estos pequeños grandes magnates. Hay algo que está mal ahí. Hay algún mecanismo malvado que está convirtiendo algo gratis en miles de millones de dólares. For free into hundreds of billions of dollars. El documental entrelaza partes ficticias que imaginan cómo las redes mantienen enganchados a sus usuarios y entrevistas con antiguos ejecutivos de gigantes digitales, todo ello con una hipótesis alarmante. Ustedes se han dado cuenta que salen muchas publicidades frente al tema de compra 10K, 15K, 20K de seguidores, 1K por 10.000, 15.000, 20.000 pesos. ¿Han visto eso o no? Sí. Y entonces la pregunta es, ¿me están vendiendo humo? ¿Puedo alterar lo que aparentemente ahí aparecen para que otras personas terminen pensando lo que yo quiero que piensen? Y entonces, tiempo atrás hubo un escándalo con Justin Bieber, creo que fue, y no sé si fue con Maluma, que estaban comprando una cantidad de seguidores y eso lo tenían en cuenta para los Billboard y no sé qué. Entonces hubo como un escándalo por ahí. Pero hoy por hoy
si eso ya está disponible para cualquiera de ustedes, si quieren subir de 10 seguidores a tener 10.000, metan 30.000 pesos, 40.000 pesos y ya pasan a tener la cantidad de seguidores que ustedes mismos quieran comprar. Y entonces ahí viene una gran pregunta. ¿Dónde está quedando la ética? ¿Dónde está quedando la real naturaleza con la que fueron creadas las redes sociales de un proceso de comunicación y cómo entendieron que se vuelve tan poderoso la forma como están adquiriendo la disponibilidad de pensamiento de millones de personas a través de un solo discurso digital para que esto se convierta en una super bola de nieve que va en contra de todos nosotros. Es un cuento muy complicado, pero no todo es malo. No todo es malo. Entonces, si sabemos que Internet y las redes sociales tienen tanto poder que la democracia se puede alterar, la cultura se puede alterar, se pueden armar guerras, se pueden parar guerras, se puede hacer una cantidad de cosas casi que inimaginables. También cabría espacio para algo positivo. Pregunto, a través de Internet y de las redes sociales podría existir algún escaño que diga, no todo es malo, hay algo bueno también de esto. ¿A alguien se le ocurre algo bueno? Hay muchas cosas, pues por ejemplo, toda esta difusión del apoyo a fundaciones que luchan por causas, a redes de apoyo en los países de migrantes, hay muchas cosas que son positivas dentro de tanta De saturación de acuerdo. información. De acuerdo. Entonces miren que no todo es malo, pero entonces ahí ya tenemos nosotros que empezar a pensar de la siguiente forma. Si resulta que nos dimos cuenta que alguien no quiso una tajada del ponqué, sino que montó la panadería, y si otros grandes magnates tienen el pastel y a nosotros no nos toca ni las migajas del pastel, porque nosotros somos los ingredientes del mismo, entonces la pregunta es, ¿podríamos buscar la manera de entender lo que entendieron los que compraron la panadería, que es una franquicia a nivel mundial, universal, para que nosotros empleemos ese mismo discurso y eso que ellos entendieron del poder de las redes sociales a favor de buenas causas como las que menciona claramente Sara, pero también a favor de beneficios para posibles clientes que quieren posicionar un proyecto o un emprendimiento? Claro que sí, claro que sí. Ahí es donde ya entra el tema de desde su ética, usted qué quiere lograr y desde su conocimiento aplicado, usted qué quiere promover. Y sí hay cosas bien interesantes. Ya vamos a ir terminando, no les voy a quitar mucho tiempo, pero les quiero mostrar otra cosita antes de. Si un servicio es completamente gratis, tu información y tus datos son el negocio. Tu información y tus datos son el negocio. Entonces, hasta este punto me parece importante, prendo la cámara, me parece importante que vamos entendiendo un poquitico de cara a dónde va esta AP5. Esta AP5 nos va a estructurar, nos va a clarificar, nos va a poner en función de no tragar entero. Y si no vamos a tragar entero, además vamos a buscar qué hacer con estas redes sociales en favor nuestro. ¿Y qué hacer para beneficios importantes? Hay muchas cosas positivas. Alguna vez lo decíamos, un martillo es la mejor herramienta para un carpintero, pero también la mejor para un asesino. Entonces, ¿de qué forma nosotros queremos utilizar lo que estamos utilizando? Mm, y antes de cerrar, quiero poner este pequeño fragmentico. No lo vamos a ver todo, pero un pequeño fragmento. ¿Alguien lo ha visto? Diciembre 2019. Gran parte del mundo festeja la llegada de un nuevo año.
Mientras el mundo celebra, esta ciudad en el centro de China comienza a preocupar a la comunidad científica e internacional. Los hospitales de Wuhan empiezan a recibir decenas de casos de un tipo de neumonía extraña para los médicos. Los primeros contagios son reportados a la OMS y las autoridades sanitarias de China cierran el mercado mayorista de mariscos después de que se descubriera que los animales salvajes vendidos allí pueden ser la fuente del virus. Tras varios análisis, China comunica que los casos desconocidos de neumonía en Wuhan no son provocados por los virus del SARS ni del MERS, sino por uno nuevo de la familia de los coronavirus, llamado en un principio por la OMS 2019 nCoV. El 11 de enero, la Comisión de Salud Municipal de Wuhan reporta la primera muerte provocada por este coronavirus. Un hombre de 61 años que había estado en el mercado de mariscos. Pronto, la comunidad internacional empieza a girar su atención hacia esta ciudad de 11 millones de habitantes. Entiendo que las autoridades de China continental que lidian con esta enfermedad están en contacto con la Organización Mundial de la Salud, así que estoy segura de que continuarán haciéndolo. Sí, este es un nuevo coronavirus y las secuencias se han puesto a disposición del público en plataformas en línea que son accesibles para todos. Días después de la primera muerte, las autoridades de Tailandia y Japón reportan los primeros casos fuera de China. Un nuevo reto para las autoridades. Comienza la migración humana más grande del mundo, el Año Nuevo Lunar Chino. Pese a que los casos se multiplican, millones de ciudadanos viajan a sus ciudades de origen. El 21 de enero, el virus cruza el Océano Pacífico. Funcionarios en el estado de Washington confirman el primer caso en Estados Unidos. Un hombre de 30 años, cerca de Seattle. La buena noticia es que los Centros de Control y Prevención de Enfermedades y nosotros estamos de acuerdo en que el riesgo es bajo para los residentes del estado de Washington. Entonces, acá, después de lo que ya sabemos, que esto es historia, les pregunto yo, 2019, ¿dónde estábamos cada uno de nosotros? ¿Cuál fue luego la realidad? Y les voy a preguntar, ¿por dónde nos enteramos que esto estaba pasando? ¿A alguien le llegó alguien a la puerta vestido con algún traje diciéndole, venga, acá vive fulanito de tal, le queremos informar que hay un virus que está viniendo rápidamente y esto se va a propagar? ¿De dónde llegó esto? ¿Cómo nos enteramos de esto? Daniela, Por ¿qué las vas a hablar? noticias. Las noticias, dice Laura. Y entonces ya ustedes abrían las redes sociales y por todas partes, estaba inundado y infestada las redes sociales de una alarma colectiva. Prendíamos las noticias, que muchos de las fuentes que alimentaban los noticieros, si no era directamente porque viajaban, venían a través de redes sociales. Internet se encargó precisamente de convertir esto en una gran bola de, digámoslo, paranoia, susto. Ya entendimos que la muerte la teníamos al lado de la casa, y esto empezó a proliferar. Pregunta. Tiempo después de haberlo visto, real o no, no vamos a entrar en ese tema conspirativo, ¿cuál fue prácticamente la función de las redes sociales en ese lapso de la pandemia? ¿Quién me dice? Crear pánico para crear control. Pánico para crear control, dice Sara. ¿Alguien más tiene alguna otra opinión?
También como para crear seguridad, prevención, ¿no, profe? Seguridad, prevención. Si bien lo para, recuerdan, dime, adelante, adelante, qué para pena, Daniela, enterarnos de lo que estaba pasando en otras partes del mundo. Por para ejemplo, yo no enterarnos de lo estaba que en el estaba pasando. país, entonces yo me enteraba de lo que pasaba acá mientras estaba por fuera. Ujú. Pregunta, ¿y cómo hicimos nosotros para hacer esa clasificación y esa selección de si la fuente era verídica o no? Escuchábamos y más susto nos daba, más tranquilos nos quedábamos, pero escuchábamos. No había ni siquiera chance desde los medios de comunicación de contrastar las fuentes. Solamente era información por doquier y a discreción. No había nada más. No había nada más. Eso demostró una vez más el poder que tienen las redes sociales e Internet. Y fue un poder muy grande para casi que el término se me escapa ahora. Difundir es el término que estaba buscando. Una información, verídica o no, llegó a todos los rincones de este planeta. A todos los rincones. Puedo contarles una anécdota ajena porque no es mía, pero que me pareció muy simpática. En esa época de la pandemia, mi hermana mayor vive en Londres y ella me contaba que en Londres lo que hicieron para controlar, digamos, para por llamarlo bonito, a la Apagar los comunidad, medios. sea, no, para controlar, literal, era poner a andar ambulancias por todo Londres todo el día, para que la gente pensara que había muchísima gente enferma y muchísimos muertos o enfermos para recoger, entonces la gente no saliera. ¿Sí me entiendes? Claro. Como que al ver las ambulancias todo el tiempo circulando, pues la gente decía, oh mierda, algo me va a pasar, claramente esto está ¿Quién mal sale? y quién sale, Claro. y que los niños COVID de Londres son súper traumatizados, pero mal, pues los chiquitos, porque la misión de la comunidad no era como otra, venga, cuídese, pero hagámoslo de una manera chévere, sino como te vas a morir, y si no te cuidas, y si sales y tu mamá está ahí, entonces la matas, o sea, que fue muy, muy invasivo, independiente de los medios, lo que dijeran, el control social fue muy interno, como muy de contención. Sara, en Londres, en Rusia, en Norteamérica, en Colombia, en Perú, en todas partes, pasaba exactamente lo mismo. Yo no sé si a ustedes les pasó, yo no vivía en este lugar donde vivo actualmente, mm, pero, pero yo estaba acostumbrado a ver gente y gente y gente pasar porque vivíamos al lado de una unidad deportiva. Entonces, el piso de nosotros era un quinto piso, pero todo el tiempo había movimiento y de un momento a otro pasar del movimiento a no ver a nadie en las calles a ninguna hora. Eso era una cosa asustadorcísima. Esa película, ¿cómo es que se llama? La de la sirenita. Se me escapa ahora. Eh, que ponen la sirena y que el que esté por fuera lo van es acabando. La La purga. depredación, no, la. ¿Cuál? ¿La purga? La purga. Así, literal, literal. Y entonces el cuento era muy complicado. Y entramos en una paranoia que teníamos que lavarnos y lavarnos y lavarnos, lavar todo. Si alguien nos hablaba, sentíamos que se iba a morir la gente. Fueron encierros muy bravos, estudiar de manera remota, no salir a trabajar. Eso dinamizó una cantidad de cosas en la economía y otras cosas. Pero díganme, ¿cómo era que nosotros nos enterábamos que las cosas estaban pasando? Entonces nosotros estábamos conectados a redes sociales todo el tiempo viendo lo que estaba pasando y más nos íbamos alimentando de esos traumas de los que dice precisamente Sara, que muchos hoy por hoy, así como cuando yo estaba pequeño, recuerdo que yo nací, y es real, en el mes de los temblores. Entonces eso producía muchos más sustos para mi mamá. Y yo nací en el mes de los temblores. Imagínense ustedes con todos los rayones con los que crece uno de sustos y eso. Ahorita ya voy. Imagínense cómo serían los niños que estaban naciendo en medio de tanto pánico y tanta histeria social y tanto cuento y tantas muertes por todas partes. O sea, traumas es los que van a dar. Y ahí hay una gran reflexión.
Y con esto termino antes de, obviamente, escuchar a Laura. El poder de Internet y las redes sociales. ¿Qué hicieron? ¿Qué han hecho? ¿Cómo difundieron? ¿Cómo han persuadido de una forma masiva a toda una sociedad, a un país, a un planeta, para que las cosas vayan tomando otros rumbos? Entonces, ahí quedamos con esa pequeña, gran incógnita. Esto es lo que yo quiero abastecerles a ustedes, que entendamos las redes sociales desde lo más interno y profundo de su estructura, que le saquemos el mejor provecho y que terminemos armando una gran campaña que se vean resultados a través de redes sociales. Laura, te escucho, te escuchamos. No, pues que con el punto en el que decía Sara de que los niños de la época del COVID están, pues muchos quedaron muy traumatizados, digámoslo así, o muchos no todos, eh, no solo los niños, pues los adultos también, porque es que Total. el hecho de usted permanecer tanto tiempo encerrado también, pues es un tema difícil. Mm, mire que después de esto fue que se vino o sea, se vino un tema o sea, de disminución en la salud mental, no solamente en los adultos, sino también en los jóvenes, en los niños, o sea, porque ahora, por ejemplo, Sí. los niños o los jóvenes se pegaban más del computador, más videojuegos, más se encerraron en ese mundo eh, de, de solo estar metidos como haciendo solamente ese tipo de actividades y no más. Por ejemplo, mi hija, a mí me da mucha risa porque ella, a pesar, pues, ella tenía por ahí, en el 2020 tenía por ahí 4 años más o menos, y pues claro, yo la tenía yo creo que ella estaba en prejardín cuando empezó todo esto, y estudiaba por internet. Entonces, pues, primero, pues tuvo una cercanía con todo lo que es el tema del computador, el internet, muy ligero porque pues obviamente había que ponerle el computador y todo el tema. Claro. Y segundo, ella mantiene paranoica, ella todo el tiempo tiene un tarro de gel, de alcohol, Qué pecado. ella todo el tiempo se echa de esas cosas o sea, es increíble porque, o sea, eso fue lo que creó el tema del COVID. Pero sí, es complejo y a raíz de eso, el tema de la salud mental, pues digamos, se elevó todo el tema de las enfermedades, depresiones, ansiedad, todo ese tipo de cosas, se Se elevaron disparó. demasiado. Sí, entonces, pues digamos que en este momento todavía estamos combatiendo cosas que se generaron a raíz de ese encierro y a raíz de todo este tema. Y lo que Eh, falta con todo el tema, Laura, qué pena que te interrumpa, con lo que tranquilo. luego salió de la información de quienes se vacunaron, están muriendo de infartos fulminantes Ay, sí. permanentemente. Entonces, Eso nos va a acompañar por el resto de nuestras vidas. es algo que es, digamos, muy, muy, muy delicado. Yo recuerdo, por ejemplo, pues yo, o sea, es algo acá ya muy personal. Yo recuerdo, yo sufro desde los 13 años, fui diagnosticada. Resulta de Se fue que la señal, yo, perdón, no te escuché, sino tú qué. yo sufro de lupus, ¿sí? De Ya, ya. lupus eritematoso Ajá. sistémico. Ujú, Desde los 13 años me diagnosticaron. Y lo ujú. primero que a mí me dijo el médico fue: no busque en internet, no busque en libros, no busque qué es, no Ante busque lo que nada, no se es, pregunte, no claro. cuente, ciérrese los ojos, porque ciérrese los ojos, los oídos, todo, porque lo único que le va a resultar es gente diciendo, se murió de él, le pasó esto, es Así es, así es. resultar de todo. Entonces, eso mismo, si eso era en esa época, estamos hablando 2002, 2003, Ujú. no me imagino yo en esta época, o me imagino yo que en esta época, con redes sociales y con todo ya mucho más avanzado, es mucho peor. La información llega, sea real o sea irreal, llega ya.
O sea, llega ahí, está al usted abrir y cerrar los ojos, ahí está. Usted está hablando de un tema y ahí mismo le llega la noticia de ese tema. Entonces es algo que uno dice, es complicado y las redes sociales pues se deben de utilizar muy bien. Si no tenemos esa parte ética para utilizarlas, estamos mal, porque vamos a generar pues todo lo contrario de lo que realmente, para lo que realmente surgieron las redes sociales. Total, Y total, muy valioso ese testimonio, Laura. Y vuelvo y te interrumpo, qué pena, ya vas a terminar. tranquilo, Aprovecho y hago ahí un pequeño paréntesis de que es tan tremendo el tema que quizás si nos ponemos a analizar, ninguno de nosotros meteríamos a cualquiera a la cama. Y todo el tiempo la cama está invadida a través de nuestro celular, de lo que ustedes no se imaginan con las redes sociales, con internet, con todo. O sea, llega hasta lo más privado de nuestro hogar. O sea, está con nosotros en una cama, está en todas partes. Entonces dice uno, se metieron, pero hasta el fondo, como dicen. Jorge, ¿sí viste ¿Qué que ibas ahorita a...? en China los influencers ahorita pusieron como una ley que si eres influencer de un tema tienes que ser experto en el tema? Bueno, experto como yo sé mucho de Sí, cocina, entonces voy a cocinar, pero que tienes que sino tengo que saberlo, tener un claro. major, sí, tengo que tener un título certificado que, no sé, soy chef, entonces estoy dando contenido de gastronomía, si soy, Ajá. no sé, si estoy hablando de física, tengo que hacer física, no es como que cada uno puede hablar de lo que se dé la gana porque es un país libre, pues porque China no es un país libre, pero claramente es mucho más responsable la aproximación de usted. Si va a hablar con un tema de autoridad, pues por lo menos tenga la información correcta para hacerlo. Y han procurado en ese campo de buscar el mayor número de regulaciones para que no se salga de control como ya ha pasado. Yo no sé si ustedes han visto influencers que asesinan en directo, gente muy pasada por buscar seguidores y por buscar viralidad, haciendo unas cosas que uno dice, pero ¿cómo se le ocurre hacer? Hay un personaje y yo no sé por qué me aparece, en qué momento que se trocó por ahí, me aparece, no sé, es como un costeño, es por allá, como por la costa, creo que es el personaje, que viene en una moto y rápido, intempestivamente, va a meter una llave en una puerta y entonces la gente piensa que lo van a atracar, que lo van a matar, ese va a terminar muerto. En una de esas, yo no sé si lo han visto, que todo el mundo se ríe porque él llega rápido donde viene caminando una muchacha y luego disimula que es que va a abrir una puerta. Y uno dice, ¿hasta qué punto han llegado para hacer las cosas que hacen, para lograr viralidad, para lograr influir y para, en fin de cuentas, llenarse de plata? Entonces, esto tiene mucho de ancho como de largo. Laura, qué pena, te interrumpí, no sé si te faltaba algo. no, profe, ya, pues, o sea, era más que todo como eso, el tener como la responsabilidad frente a ese tema de las redes. Eh, María José, pues mi hija a veces coloca unos, ella tiene, pues va a cumplir 9 años, y es un complique porque ella todo el tiempo quiere estar metida en YouTube y ver YouTubers y entonces a veces me toca sentarme a ver el contenido con ella, porque de verdad, o sea, cuando menos piense está viendo lo que no quiero que vea, lo que yo siento que no es tema para ella Ya no hay todavía, entonces control. eso se vuelve, no, y que uno no tiene tampoco cómo, digamos, bloquear esto, porque es que de verdad no hay forma. Uno puede bloquear la La primera aplicación forma completa, era ¿a pues qué edad le doy su celular? Esa es una primera gran... exactamente, exactamente, pero lo que le decía, ella tuvo esa cercanía de prejardín porque yo no la quería retirar del colegio. Entonces, claro, ella aprendió a manejar esto desde muy pequeña, Y son de porque una habilidad, son Laura. un volador impresionante. Entonces, claro, yo ya llegar y decirle, no, cero celular, cero tal cosa, yo sí se lo quito de castigo. Y muchas veces el papá también, y pasan días enteros en que no lo puede coger. Y usted la ve y es toda despachada. No tiene nada que hacer la pobre. No sé Pero de qué sí, me o sea, estás hablando. es complicado. Es complicado porque ya uno no tiene ese control sobre ella y uno
no tiene el control sobre el contenido que ellos muchas veces dan en sus sesiones, digámoslo así. Pero Es no, una o sea, lucha y una lucha muy brava. Nuestra hija tiene 4 añitos y estamos justo en esa etapa en que ya en algún momento por ahí de reojo vio un celular y nosotros somos aquí antipantalla. El tema es si le ponemos música principalmente música infantil, cuentos y cosas de esas para escuchar. Pero son muy rápidos, llegan con un chip ya listo y entonces hay unas luchas bravas. Entonces, ese tema de la crianza hoy por hoy también ha sido muy replanteado. Hace poco estuve en una charla PAC del Ministerio de Cultura, en donde hablaban precisamente con algunos invitados, expertos en la formación en infancia, ¿cierto? Infancia, adolescencia, con temas culturales, grupos musicales, etc., etc. Y una de las directoras de una academia musical importante y reconocida en Medellín y que es referente a nivel nacional e internacional, hablaba acerca de, por cierto, es conocida, pues es muy cercana, hablaba acerca de que hoy por hoy el uso de las pantallas científicamente no está comprobado que dañe la neurona y el desarrollo neuronal de los niños. No está comprobado científicamente. Pero que si vienen otros elementos mucho más flexos, que puede ser los ojitos, que puede ser la distracción, que puede ser un tema de concentración, pero que puntualmente frene el desarrollo, no. Tanto así que ellos, su principal contenido es para niños a través de pantallas. Entonces dice uno, entonces ahora en qué estamos envueltos. Es yo justificar el por qué a través de ese mecanismo tengo mi proyecto de vida que me genera ingresos, pues porque realmente entiendo cómo esa estructura es cierta y entonces no tiene tanto problema. Pero cuando uno ve la realidad en tu casa directamente y ves que se ponen agresivos cuando no tienen, ves que se vuelven irascibles, que se vuelven mucho más ansiosos porque no pueden ver el muñequito, dice uno, hay algo que no cuadra. En fin de cuentas, bienvenidas y bienvenidos a esta AP5. Espero que nos la disfrutemos tremendamente. Yo siempre pienso que a través de estas reflexiones vamos construyendo criterio y vamos generando un poco más esa identidad propia de entender por qué no es prudente tragar entero y por qué tenemos que empezar a advertir un poco cuáles son las realidades y los diferentes frentes. No se impone conocimiento, simplemente se deja un concepto y a raíz de él ya cada uno saca sus propias conclusiones. Lo que sí es cierto es que no solamente es mala, también es muy buena si se sabe utilizar. Y eso es lo que pretendemos, poner toda esta realidad que hoy nos tocó ver, pero ponerla al servicio de algo muy bueno, y es esa construcción comercial a través de lo que nosotros podemos influir, pero para bien. No sé si alguien tenga alguna pregunta, si no les agradezco, me encanta volver nuevamente a estar por estos lares y esperemos que podamos sacar estas últimas clases que nos quedan de una forma bien interesante y que nos podamos llevar algo bien valioso para que lo puedan implementar. Muchas gracias. A ti, Sara, muchísimas gracias y les deseo una feliz noche. Nos vemos dentro de 8 días. Gracias, profe. Igualmente Feliz para noche para ustedes. Gracias. Chao. Y para Gracias, todos, profe. chao. Chao, que tengan buena noche. Igualmente.